Sí, para todos los que están viendo esto que estamos filmando, estamos aquí con el doctor César Sánchez y don Gonzalo Banda. Yo soy José Manuel Rodríguez y vamos a hablar de política. Yo les había sugerido un tema acá de los caballeros, les había sugerido que hablemos de... Para tratar de entender todo este merengue en el que estamos, creo que es bueno entender las raíces, por lo menos de la política que podríamos llamar que republicana, ¿no? Sí. Cómo empieza. Merengue muy generoso. Yo propongo lo siguiente, ¿no? Es decir, una idea básica, las ideas políticas en el Perú, por decirlo así, un brochazo grueso, pertenecen a tres canales, ¿no? A tres raíces, por decir así, ¿no? Una izquierda, ¿no? Que viene pues con Mariátegui, que sería como la encarnación de la izquierda en el país, una izquierda pues criolla, ¿no? Una derecha también, entre comillas, que sería el ideario católico conservador, llamado así, de Víctor Andrés Belaúnde, y el APRA, que es una especie de maquiavelismo político constante, ¿no? El APRA Sí, y teorizado. Y teorizado. Por el tiempo, el espacio y tiempo histórico. Exactamente, ¿no? Entonces, un hegelianismo también criollo. Criollo, Sí, que ha devenido pues en un partido de derecha, ¿no? Sí, de derecha cuando quiere, ¿no? O sea, de derecha, pero después se alió con la candidata de los ricos, ¿no? Pero fue un discurso de campaña. Por eso. Pero lo Ya, que... pero yo voy a decir, Sí. la cita de mi profesor Castro Carpio, que una vez lo escuché en el doctorado de Ciencias Sociales, él decía lo siguiente: de los tres, el único político era Haya. Es decir, si hablamos de escuelas, la izquierda es doctrinaria, moralista, gritona, llena de chiquiviejos que te definen todo, Sí. y agarran un montón de cifras y conocimientos Así para es. justificar el rollo de la nueva trova, pero más serio, ¿no? Claro, una especie de esposo de Verónica Mendoza. Exactamente. Y de Verónica Mendoza. Y de Verónica Mendoza, porque bueno, se habrá enamorado escuchando Hoy mi bebé. No puede, es casi una caricatura de, de la izquierda caviar, ¿no? Sí, exacto. No, pues, Una, ese- de la Sorbona casada con uno sí, que canta trova. Exacto, pero en lugar del barrio latino estamos en Barranco. En Barranco. Claro. La Poza del Ángel. Y mis electores mayoritarios, en vez de estar en la zona rural de Cusco, están en Barranco. Y los viejos en San Isidro y todos son abogados y tienen un hueso de plata. Exacto. Bueno, ya. O se dedican a las ciencias sociales. En una universidad donde... No, se dedican a la sensibilidad, porque las ciencias sociales no. Entonces Bueno, aparte de que las ciencias sociales no existen, pero continúa. Sí, bueno. Entonces tiene la izquierda, ¿no? Entonces es una caricatura. Después tienes la derecha católica conservadora, por llamarlo de alguna manera, el componente católico en Víctor Andrés Belaúnde, que es un pensador muy respetable, por lo menos muy respetado por mí, me parece interesantísimo lo que dice, pero que es pues un floro medio poético, medio, o sea, en un nacionalismo bien pegado a las ideas de Berzón, del Elan Vital. Romántico. Es un romántico, como fue Fernando Belaúnde, ¿no? Sí, el sobrino. El sobrino, ¿no? Claro. Que te hablaba lindo, le decía, yo me acuerdo que yo era bien amigo del hijo de... ¿Ustedes se acuerdan de Manuel Sebane, que Claro. el periodista? Pues, El hijo del cachorro. El hijo del cachorro. ¿Ya? Él dice que estaba ahí, Belaúnde le decía, por favor, don Manuel, filme usted eso, esto lo tiene que ver todo el Perú, mire la belleza de este amanecer, ¿no? Dice que el país estaba haciendo puré, ¿no? Pero claro, era un poco la sensación de que ese discurso, o es muy académico, que es el dictador de Belaúnde, ¿no? Que después lo va a heredar un poco Pérez de Cuéllar, ¿no? o está muy desprendido de la realidad, Sí, ¿no? Vargas Llosa claro. en parte, ¿no? Sí. Y el tercero que sería Y el APRA. tercero sería el APRA, que el APRA pues, es la gran escuela, Escuela, sí, yo iba a decir. la gran escuela de los pendejos, o sea, por Claro. decirlo de alguna manera. El que anda midiendo, ¿no? De quién se agarra, cómo lo usa. Es maquiavelismo puro, ¿no? Sí, y un maquiavelismo que ha ido degenerando en el tiempo, porque ya ni siquiera tiene la capacidad que tenía antes el APRA, que podía etiquetar a los enemigos. Ahora los etiquetas Pero y le salen mal las etiquetas. Chirino Soto, Enrique Chirino Soto, que era profeta de este nuevo APRA, porque Enrique Chirino Soto era una figura muy interesante, porque compendiaba creo que las tres escuelas. ¿Ya? Sí, Compendiaba claro. las tres escuelas. Decente en el sentido arequipeño. Y él era Claro, muy, hombre decente. era un hombre social cristiano, etcétera, pero él se une al APRA. Sí. Se une al APRA y luego en una Exacto. entrevista deliciosa que hace Hildebrand a Chirino Soto, donde desmenuzan la idea que tenía Chirino Soto de que el APRA era la negación hegeliana del marxismo, del comunismo, ¿no? Entonces era una superación. Entonces, y yo creo que si uno analiza la historia del APRA, al final el APRA ha cumplido con una función que no la cumplió la iglesia ni el ejército en el Perú,
ser el bastión anticomunista del Perú y el que verdaderamente impidió que el comunismo tome el poder, tanto en su trayectoria del tiempo de las asociaciones antinaturales con Prado o con Odría, como en el último gobierno. No, ¿y quién puso a Fujimori? Y claro, pero no y con el último gobierno, y el último gobierno, el APRA fue en verdad uno de los grandes desactivadores del aparato, de la maquinaria de protestas que había en el último Toledato. No sé si se acuerdan, Sí. que era en verdad una situación de agitación increíble. Claro, Entonces, claro. y la situación es que... Porque el gobierno de Toledo tiene ese angulito izquierdista. Y tiene ese angulito belaundista también, o sea, hay el amago amago revolucionario y Sí. hay también el centrismo incapacitante, que es... Entonces, yo creo que... Y como siempre, y al final, Sí. todo lo decide pues, Romero y otros más. y otros más. Pero la cuestión es que yo creo que esas triples corrientes, esos tres ríos, ¿no?, que vivificaban la política peruana de Pero 1930 hasta el 89. Hay que agradecer al APRA que el APRA permitió también o impidió que el comunismo arrasara en América Latina también. Yo Claro. ahí yo tengo otra teoría que también es Ujú. una cosa que se dice, ¿no? El APRA fue un partido que impidió que el comunismo Es que arrasara. el APRA, No, el mira, APRA es un antiimperialista. El asunto es que, claro, la influencia del APRA fuera del Perú está básicamente en Venezuela, en Betancourt, ¿no? Betancourt, y bueno, y Castro también, Fidel Castro tuvo su ancestro aprista, pero bueno, eso fracasó, era el partido ortodoxo de Cuba. Pero bueno, en el caso de Venezuela, la Acción Democrática, que es el partido de Betancourt y el partido de Carlos Andrés Pérez, logró también cumplir un fin anticomunista. Pero en el caso del Perú, yo creo que esa condición de fusible del APRA, de ser un partido, un movimiento nacional popular, que como todo movimiento nacional Clase popular mediero representa a también, las clases medias exacto. y al final es siempre anticomunista. Sí. Yo creo que el APRA se ha quemado, o sea, sí es un fusible. Entonces ya el APRA ha cumplido, y es triste para los amigos apristas porque de verdad que se desarrolló en algún momento una mística, etcétera, y evidentemente nadie quiere faltarles el respeto a los mártires de Chan Chan. Pero el asunto es que el APRA ya yo creo que ha cumplido su función histórica y García es el sepulturero del APRA. Pero es el sepulturero natural del APRA. Yo no creo que él tenga demasiadas culpas en el enterramiento del APRA. ¿Por qué? Porque él ha matado al APRA por éxito. No, podría evidentemente darle una segunda vida si es que no usurpara tanto con su personalidad avasallante. Como No tiene alguien que le haga sombra de No. ningún tipo. Pero sí Cornejo. Cornejo, tiene gente que puede hacerle de alguna manera una especie de contraparte o contrapunto de renovación, que es en verdad lo que el APRA demostró Claro. en una elección. El problema es que municipal. es una generación intermedia, que no es joven, que es la generación de Cornejo, la generación de Javier Barreda. Pero el problema es que esa generación, yo creo que la última posibilidad que tenían de poder exhibirse era en esta elección. Y García los ha ahogado. Y los ha recontra ahogado, porque no solo él ha usurpado la candidatura de una forma, pues, como haciéndose brutal, sino también la alianza en el PPC ha significado que la capacidad que tiene el APRA de colocar cuadros en el Congreso va a disminuir. Pero yo creo que O se ve extendida. a García, con todo este comportamiento de sociopatía política, de infraternidad, por ejemplo, el recientemente exculpado Rómulo León le decía a Alan lo siguiente: a Alan le dicen paloma de parroquia, porque se caga sobre los fieles. Entonces, ¿y por qué? Porque cuando las personas estaban detrás de él, él siempre las macheteaba. En cambio, cuando veía al traidor, al aprista traidor como Vallerriesta, etcétera, o a la persona que estaba en otro campo político, evidentemente empezaban las alemas, las alaracas y la propiciación. A ver, Pero el APRA puede ser el sepulturero no solo de su propio partido, Sino de la República sino Peruana también Moderna de también. De todos los partidos No, pero políticos. también, claro, O sea, lo que pasa está es que sepultando al también PPC pasa también. Sí. ¿no? se cae el APRA como que se terminó en el siglo XX. O sea, es decir, el APRA ha sobrevivido esta última década como el coletazo de un mundo ilustrado sí. que se cayó en el 89. Y también hay que tener en La cuenta, ideología. y también hay que tener en cuenta otro dato interesante. Mientras no hubo un candidato fujimorista fuerte, Alan García estuvo arriba. Y cuando hay candidato fujimorista fuerte, baja Alan García. Justo estaba revisando la encuesta de Ipsos Apoyo del Comercio el domingo pasado y había una pregunta que decía: si no vota por su candidato, ¿por quién votaría? Y la gente que vota por Alan García y la gente que vota por Keiko consideran tanto respectivamente a Keiko como a Alan García como su segunda opción.
Entonces yo creo que compartían cierto sector, no todo, pero sí, cierto sector. Ya, pero antes de Sí. pasar ya al tema desmenuzamiento. más, a desmenuzar lo que viene ahora, ¿no? Estamos viendo un poco las raíces. La raíz. Esas raíces hoy día yo creo que incluso como imaginario popular, ¿no? Siguen estando presentes en el, por así decirlo, Sí. en el mercado de palabras. Yo haría una tingencia. Yo creo que la derecha ha abandonado el discurso nacionalista romántico de Belaunde y se ha entregado al incienso del liberalismo. Total. Del liberalismo total. Entonces, y eso significa, yo creo que ese es el gran empobrecimiento. No, la derecha es Asia, la derecha es mirar hacia afuera, la Sí. derecha es vacaciones en... Porque incluso en ya, hijos incluso y el problema es que todos los pequeños, los nuevos jóvenes turcos, o los niños turcos, que podríamos llamar ahora como Garrido Leco, como Boulard, que es un niño monstruoso, ¿no? O sea, un niño. Entonces, Boulard es una cosa espantosa. O sea, a diferencia de, por ejemplo, de Beltrán, a diferencia de Nos Beltrán, burlamos de ti. a diferencia de Beltrán, de Pedro Beltrán, o de liberales anteriores, ¿no? De esa generación, en torno al grupo de la prensa, que llevaban implícitos un conjunto de valores de civilización occidental, que evidentemente no los traían a colación en sus debates políticos, pero el asunto es que ahora son radicalmente empiristas, es decir, nada que no pueda ser medido Sí, claro. ni contado interesa. Ya, Entonces, pero- y eso empobrece a la derecha. Sí, pero Entonces, César, Y además que la derecha Sí. se ha traicionado a sí misma, Sí, ¿no? claro. Porque la derecha tiene que entender, y eso es parte de lo que era la derecha, que representaba al peruano. O sea, ¿el peruano cómo es? El peruano no es un hombre liberal que cree en las grandes innovaciones Utopías. del mundo y las utopías religiosas, terrenales. No, es un hombre que cree en la familia, un hombre que cree en Tampoco es un emprendedor calvinista, pero es tradicionales. tipo norteamericano, ¿no? Así es. todavía, pero claro. eso. Pero aún el emprendedor calvinista tiene una carga valorativa y religiosa que desconoce desconfían los liberales, pero que tiene representación política en el voto evangélico. A ver, Pero bueno, sí. A ver, yo propondría esto. ¿Ya? Cuando hablábamos de estas tres raíces que nutren la política peruana, estamos hablando de las ideas en la política peruana. Pero la política no son solo las ideas. Claro. A mí se me ocurre lo siguiente. En la República tú tenías, y me parece que estos yuppies modernos, estos jóvenes turcos, como Sí. queramos llamarlos, son los herederos de una tradición que también es antigua, que es el gamonal, que es el hacendado, que es el dueño del Perú. Que Yo- ideas no tenía. Tenía yo- plata y yo- tenía poder. Yo no llegaría tanto. No llegaría tanto. Yo creo que sí hay un interés de tener ideas. Por ejemplo, es una cosa casi sintomática. El hijo de Breña Pantoja, del Ujú. senador de Sí, Izquierda claro. Unida, famoso personaje, Famoso, pues claro. una especie de asceta del maoísmo moderado Especie peruano. de lama. Su hijo es un proclamado liberal libertario. El hijo de acá de otro ¿Comunista? comunista ¿Pantoja era el de mirada zurda? ¿Era una columna que él tenía? ¿O no? Me estoy confundiendo. en la República, Sí, creo que sí. seguramente, Ya, pero bueno. entonces que parecía que una especie de Ho Chi Minh peruano, ¿no? Entonces, con unos bigotitos, una Sí, pero también le pasaba y el hijo de Villafuerte, al nieto- Villafuerte que era un Al comunista. nieto de Mariátegui, ¿no? Sí, el nieto de Mariátegui. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no sé hasta qué punto sea una herencia simbólica del gamonal, porque el gamonal sabía de todo. Por ejemplo, en el sur del Perú, en el sur andino, el gamonal era Era prista. terrible. Y el gamonal era de ideología prista. Eso los conozco yo porque tengo familia. Mientras que la burguesía, la pequeña burguesía y el campesinado eran belaundistas, ¿no? Los humanos vienen de ahí. De ahí, ese claro. gamonalismo. Entonces, yo lo que creo es que hay un retorno, pero un retorno a una situación previa al año 1930. ¿Mm? Una situación. No, pero yo sí. no estoy yendo. Mira, yo te estoy simplemente así, en brochazo, diciéndote que de alguna manera esa angurria de poder viene de la acción por encima de la reflexión. No sé si me entiendes. O sea, Claro. es lo que trato de decir. Me parece, por ejemplo, tú mencionas a Mariátegui. Tú lees a Mariátegui y él es el hombre, o sea, es un matón. ¿No? O sea, aquí los peruanos son llorones, incapaces, corruptos. Típico, No, típico mira, de yo clase Mariátegui, alta, sí, ¿no? Exactamente, que Sí, tampoco sí, lo es, pero estamos hablando Claro. de imaginarios, ¿no? Las ideas que corren por Aldo, Aldo, por si acaso. Aldo. claro. Por ejemplo, yo creo que... Hay como una traición en la sangre ahí. No, pero Mariátegui, que a veces también era un tipo que caía en generalizaciones falsas, pero siempre fue muy cuidadoso. O sea, El viejo, el viejo, José Carlos. José Carlos, ¿no? El que sí era trabiliario, como buen limeño, así, era González Prada, Ah, que es sí. el patriarca de la tradición radical en el Perú. Y que yo creo
que es un patriarca que está detrás también de los jóvenes liberales. Eso es Porque, Nietzsche, porque pues. la cuestión es, a pesar de que él da a luz al APRA en algún sentido, o es el abuelo del APRA, si se quiere, González Prada, en ese deseo de borrar totalmente de romper totalmente con el pasado y de refundar, que es utópico al fin y al cabo, se encuentra hermanado con estos jóvenes liberales, que no consideran que nunca en el Perú, es interesante porque consideran que nunca en el Perú se aplicó el liberalismo, porque el viejo reparo que les hace la izquierda es, pero siempre hemos sido liberales, siempre hemos sido capitalistas, y los mercantilistas dicen, no, jamás, pero lo mismo, ha sido mercantilista, cosa que es cuenta como la izquierda. Lo mismo dicen los comunistas. Que Velasco nunca fue comunista. Así es, claro. Que jamás se llevó a aplicar la y ese es un pensamiento comunista, utópico y es igual de revolucionario y tiene en verdad infecundidad. A ver, pero para concluir, yo diría que uno de los grandes o los grandes pecados, tanto de la derecha como de la izquierda, es que a diferencia del centro no hicieron escuela. O sea, la escuela política fue abandonada por Belaúnde, Ribagüero y no se llegó a cuajar ¿Y por qué? verdaderamente. Falta de compromiso. No, y falta de compromiso. Falta de compromiso. Pero la derecha nacional, que podríamos decir, nacional católica, que representaba a Víctor Andrés y otros, se empieza a descomponer. No es una escuela muy grande, no es una escuela que tenga mucha trayectoria, pero se empieza a descomponer a partir del Concilio Vaticano II, a partir de la deriva de la pontificia, sí, claro, de la deriva de la pontificia, la deriva de la pontificia católica a la izquierda. Es verdad, lo que hizo MacGregor. MacGregor, y cómo al final la juventud que iba a ser el reemplazo de la juventud social cristiana acaba convertida en el partido. Mira, pero hay un germen en el mismo Víctor Andrés Belaúnde que es el positivismo. El positivismo, exacto. Que ya está, o sea, que se come también. Y al final, cuando mucha gente dice, yo también discutiría un poco acerca de cuánto se concretó esa tercera línea. Sí. Porque uno puede decir que bueno, el pensamiento de Mariátegui, junto con muchas otras influencias, estuvo presente en el gobierno de Velasco. No están haciendo gestos. Pero el socialcristianismo, ¿cuándo fue gobierno del Perú? Nunca. Bueno, el socialcristianismo, como lo entendemos. No, seamos incluso más abstractos. Las ideas de Víctor Andrés Belaúnde. ¿Dónde están? Entraron por tercera entonces. Y quizás entraron un poco con Fernando Belaúnde Terry, pero en cosas muy concretas. Sí. Listo.